Buenas noches, compañeros y docentes. En esta oportunidad vamos a realizar la sustentación del cuadro comparativo que concierne a lo planteado en el PEI de la institución educativa Sierra Nevada de Santa Marta versus la realidad que se vive en el contexto escolar. Para ello hemos definido tres ítems, que es los planes de estudio, la evaluación y los proyectos como estrategia pedagógica. A continuación, les vamos a explicar cada uno de estos ítems y la forma cómo se plantea en el PEI, la manera cómo se llevan a cabo en la realidad educativa y los aportes o sugerencias que nosotros hacemos bien a la institución. Adelante, compañero. Muy buenas tardes. Vamos a referirnos primero que todo a los planes de estudio. Pudimos observar y notar que en el PEI, en su resignificación, hacen enunciado a una institucionalización de elementos comunes en cuanto a lo que se refiere a planes de estudio. Es decir, lo que hicieron realmente fue determinar qué elementos debía llevar cada plan de estudio. Es decir, unificaron estos elementos para todas las áreas. Segundo, intentaron sistematizar o comenzar a organizar los proyectos pedagógicos, que más adelante vamos a referirnos a algunos aspectos sobre esto. Pero en la práctica podemos ver que a pesar de que uno de esos elementos que designaron como común para todas las áreas fueron los DBA, no hay una articulación o conexión con los ejes temáticos a trabajar dentro de cada proyecto. Hablamos de los proyectos porque esta es la estrategia abordada por la institución para desarrollar sus ejes temáticos. No existe tampoco una sistematización de los planes de estudio y de los proyectos. Es decir, pareciera que hubiera entre los ejes temáticos a desarrollar y el proyecto hubiera una conexión o un vínculo. De allí nosotros nos permitimos dar la siguiente aporte o sugerencia. Determinar cómo se deben articular, es decir, hacer una reflexión desde su realidad, cómo articular esos DBA con los ejes temáticos y las necesidades de su contexto. Por otro lado, también invitamos a la implementación de las TIC para la organización de los datos, ya que en todos los proyectos y en todos los análisis de fenómenos del entorno, trabajamos con datos, con organizadores gráficos. Por eso también invitamos a la utilización de blog, wikis y la sistematización y organización de los proyectos en su desarrollo y en cuanto a las estrategias propuestas en concreto que posibiliten el hacer de los estudiantes. En cuanto al siguiente aspecto, que es la evaluación, observamos en la resignificación del proyecto. Pero se nos olvidaba, aquí también le dejamos unos elementos de apoyo a esas propuestas o sugerencias que hacemos. Ahí vamos a encontrar unos videos donde nos señalan cómo hacer la transversalidad de esos DBA o de los ejes temáticos dentro de una organización de los planes de estudio. Los invitamos a que por el tiempo ustedes lo exploren. Ya ahora sí nos referiremos a la evaluación. En cuanto a la evaluación, podemos ver que la resignificación del PEI de la institución enuncian de que tendrán una evaluación formativa en la que se privilegia la construcción del conocimiento. Y en propósito, ellos señalan que su propósito no es una nota. Pero cuando nos vamos a la realidad institucional, encontramos que en algunos aspectos o espacios se priorizan los contenidos, es decir, se da una evaluación de contenidos, más no de procesos y competencias. Algunos docentes aún siguen practicando una evaluación sumativa, lo que va en contra de permitirle al estudiante la reflexión y reconocimiento de su proceso, es decir, propiciar en él determinar qué tanto avanzado, qué me falta por avanzar
en qué debo hacerlo y una retroalimentación constante en su proceso, dándole así una participación activa. Podemos también encontrar en algunas ayudas, por ejemplo, en cuanto a la realidad institucional, podemos mirar que tenemos un elemento interactivo que nos señala la diferencia entre lo que es la evaluación formativa y la evaluación por proceso. Si abrimos acá en la X de la realidad institucional, podemos ver que nos habla y nos emplea sobre el nivel de la evaluación formativa, busca mejorar el nivel de comprensión de los estudiantes y planificar los aprendizajes para propiciar un mayor provecho dentro de los estudiantes. Es decir, nos invita a través de ese nivel, de establecer ese nivel de comprensión, crear unos escenarios de aprendizaje para nuestros estudiantes. Mientras que la evaluación sumativa solo nos invita a medir cuánto han logrado nuestros estudiantes. Al final, nuestra propuesta nos invita a que institucionalicemos, es decir, hagamos realidad nuestra evaluación esa posibilidad de que el alumno reflexione, conozca, determine qué tanto ha avanzado, qué le falta por avanzar y en qué debe esforzarse. Por eso hablamos de que debemos institucionalizar algunos instrumentos de evaluación que medien o propicien por esa evaluación formativa. Ahí mencionamos listas de chequeos, rejillas, matriz de proceso, que les permita a los estudiantes conocer hacer esa reflexión de su aprendizaje. Y aquí también, en este elemento interactivo además, podemos ver qué es cada uno de esos instrumentos. Erika, te invito a que nos muestres eso, que es un instrumento de evaluación. Vemos la lista de chequeo, vemos el manejo de diario de trabajo, o sea, un sinnúmero, el uso de rúbricas. Entonces, todos estos elementos le permiten al estudiante al ir desarrollando, también ir reconociendo sus avances, debilidades, fortalezas y cómo puede ir mejorando. Es decir, se haría realidad ese enunciado que aparece sobre propiciar la construcción del conocimiento. Ahora continuamos con nuestra compañera Erika, que hablará de la siguiente estrategia que adoptó esta institución. Ok, muchas gracias, Misael. Bueno, el último ítem que vamos a estar explicando hace referencia a los proyectos pedagógicos como estrategia. Como toda institución educativa, adopta una serie de proyectos transversales, es decir, que incluyen diferentes áreas para el desarrollo de los procesos pedagógicos. La institución educativa Sierra Nevada de Santa Marta no es la excepción. Esta institución cuenta con varios proyectos muy pertinentes para el entorno, cabe resaltar. Algunos de ellos están encaminados a la orientación sexual, a el aprendizaje de las matemáticas, de una segunda lengua, de la práctica de la lectoescritura y otros proyectos encaminados también a la parte de la educación vial. Como es una institución educativa agropecuaria, también tiene proyectos relacionados con todo este campo de la siembra, de los animales y todo lo concerniente a esto. Sin embargo, cuando nos vamos a la práctica institucional, nos encontramos que muchas de las cosas que se plantean en el PEI no se están cumpliendo a cabalidad en lo que nos concierne a nosotros como docentes, en la práctica educativa, el diario vivir con nuestros estudiantes. Entonces sí hay que resaltar que sí, que los proyectos tienen una necesidad del entorno, como antes mencionaba, en todas las comunidades es necesario orientar a los estudiantes en la parte sexual, en la educación vial, en las matemáticas, en el desarrollo de una segunda lengua. Eso está claro y eso es pertinente en esta institución. Sin embargo, muchas de las actividades que se proponen en estos proyectos no se están realizando o no se están llevando a cabalidad. Esto por cualquier tipo de factores, incluyendo factores económicos,
factores de motivación por parte de docentes y estudiantes. Otra de las cosas que pudimos encontrar en la práctica institucional es que los proyectos no especifican los ejes temáticos y los DBA y los propósitos, tal y como se plantea en el PEI de esta institución. Esto está directamente relacionado también con el primer ítem de los planes de estudio, como mencionaba mi compañero. Nosotros nos permitimos sugerirle a la institución de manera respetuosa que se evalúen cada uno de los proyectos que se encuentran como propuestas en la institución, que si realmente todos los que están proponiendo, porque en el momento se me escapan los otros proyectos, realmente sí son pertinentes y si las actividades que se están desarrollando o aquellas que se dejan de desarrollar es porque realmente entonces no son importantes o no son necesarias para el desarrollo de todos estos procesos. Entonces los invitamos a eso, a evaluar la pertinencia de estos proyectos pedagógicos. Nos dimos cuenta también que en el PEI como tal no aparece un proyecto pedagógico que incentive el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que es lo que nos concierne en este momento con esta actividad. Entonces, una de las propuestas es que la institución involucre estas grandes aliadas dentro de sus proyectos educativos transversales. Y por último, sugerimos que se especifiquen los DBA y los ejes temáticos para el desarrollo de las competencias en cada uno de estos proyectos. Son muchas las temáticas a abordar partiendo de lo que nos plantea el proyecto educativo institucional de la institución educativa Sierra Nevada de Santa Marta. Sin embargo, consideramos que estas eran las más importantes, las más relevantes para traer a colación en este momento. Esperamos que esta explicación haya sido de su agrado y bendiciones.